Buenas tardes. Es un placer estar aquí en la Fundación Rafael del Pino y poder escabullirse un rato de la actualidad y aprender de nuestra historia y descubrir episodios tan fascinantes de la mano de dos expertos tan interesantes como Gonzalo Quintero y Jane Landers. Querría empezar a preguntaros, bueno, a todo esto, espérate, ¿cuánto tiempo tenemos? 20 minutos. Máxima media hora. Hay un trailer después. Gonzalo, habla más rápido que yo. Voy a ir, vamos rápido de todas maneras. Quería preguntaros, a nivel personal, ¿cómo surge vuestro interés por el papel de España en Estados Unidos, que es un área muy poco explorada en historiografía? Empezamos con... Bueno, y mi profesor en la Universidad de Florida no quería que yo lo había hecho porque quería que no era importante, solamente México y Brasil y Perú en esos tiempos. Pero yo creo que más y más ahora tienen esa idea que es importante porque hay tantos hispanos ahora en nuestro país y hay que hacer esa historia ahora. ¿Y en tu caso, Gonzalo? Yo, la licenciatura en Historia de América en la Complutense, me especialicé en el arco de la defensa. Y después en el doctorado fue cuando empecé a investigar sobre, primero, Bernardo de Galvez, a sugerencia de mi directora de tesis, Silvia Hilton, que era la mayor especialista en lo que es la historia de España y Norteamérica, y ahí he seguido. Y hablamos de 250 años de historia compartida y muy desconocida tanto allí como aquí. ¿A qué se debe? ¿Cómo se explica el olvido de este legado español, por ejemplo, Jane, en Estados Unidos? Cuando es tan obvio, ¿no? Tan visible. Yo creo la barrera idiomática, que ellos no conocen español y no tienen eso en sus libros de niños hasta la escuela de post. Hay que incluirlo ahora, pero y hay más y más que van aprendiendo ahora, pero antiguamente no. Todo el mundo quería hablar francés, pero no español. Sí, me acuerdo, bueno, en la sesión anterior creo que tuvimos, recordaba yo cómo Joe Biden había alabado a un italiano como Cristóbal Colón frente a la maldad de los españoles, ¿no? Sí. La ignorancia era, en este caso, supina. Y, Gonzalo, ¿cómo explicas tú, quizás es más grave aquí en España, todo ese desconocimiento? Es un desconocimiento que abarca, en realidad, la historia de las dos orillas, ¿no? Efectivamente. Y ahora mismo en los planes de estudio hay más interés en la parte de Estados Unidos, ¿o no? ¿En los planes de estudio españoles? Españoles, sí, de las universidades. No tengo ni la más remota idea, pero desde luego no vamos por el buen camino. Yo soy licenciado en Historia de América por la Universidad Complutense. Eso existía antes, ahora ya no existe la licenciatura en Historia de América. Básicamente, si España tiene algo que contribuir... Eso para mí es nuevo, yo no lo sabía. Yo también soy licenciada en Historia. Se pulieron la carrera. Se pulieron la carrera y es trágico básicamente porque si España tiene algo que aportar por sí misma a la historiografía mundial, es la Historia de América. La Historia de América no solo española, sino de la América en general. Tengamos en cuenta que el Archivo de India es el segundo archivo más grande del mundo después de los archivos vaticanos. Y es un archivo que está acotado temporalmente, 1492-1898, y también geográficamente, América y Asia. Con lo cual, solamente en eso ya es el segundo archivo más grande del mundo. Eso significa que tenemos una riqueza documental. Yo sé que aquí no soy muy popular entre tanto empresario y defensor de la empresa privada y eso, pero como servidor del Estado, la burocracia es fabulosa para conocer qué es lo que pasa. Cuando ustedes rellenan los formularios del IRPF y todo eso, piensen en los historiadores dentro de 20, 30 y 100 años que van a poder sacar las tripas de lo que estaba pasando en este momento histórico. Para nosotros los historiadores, la cantidad de documentación que tenemos en el Archivo de Indias, por hablar de unos archivos españoles, que es una burocracia que se generaba monumental, no es comparable a la que existía en ningún, como decía Jane Landers antes. La documentación que tenemos sobre el Imperio Español no la tiene ningún imperio sobre sí mismo.
Entonces, bueno, ya, es que me has dejado de piedra con lo de historia, estoy ya muy desconectada de la universidad. Ahora mismo la carrera como tal se incluye que en historia... Humanidades. En humanidades, ya. Signifique lo que signifique eso. Vale. Jane, ya entrando un poco en el contenido de lo que habéis contado, es muy interesante la distinción que hacía del régimen de esclavitud España y el Imperio británico, ¿no? En el caso español, que se considera al esclavo como una persona con derechos limitados y que puede trabajar y demás para comprar su libertad a un precio que fijaba además el gobernador, no el propio dueño. Hablas, ¿qué es lo que pesa más en esta concepción? ¿El derecho romano, hablabas de las 7 partidas, o la tradición católica, el pensamiento católico? Bueno, creo que necesitaban los dos, pero además de eso, las redes sociales que han hecho, porque el Caribe es muy negro, también muy mulato, muy indígena, no tanto indígena, pero estaba mezclado de siempre. Entonces tenían familia, conocían a gente y fue más fácil para aceptarlo, yo creo, también en su comunidad militar, religioso, todo eso. Pero la decisión venía de la corona, ¿no? Sí, sí, pero se ve también. Ahora estoy trabajando más antes en Cabo Verde, como se dice, y esas áreas de la costa atlántica de África igual. Los españoles estaban allá, los ingleses, otros formaron familias con indígenas africanas y de allí mucho es común para ir al Caribe después y fundar esa cosa de una mistura. Y también en España, en el sur. Si me permites, es que se repite la pauta del mestizaje. Es que en principio importante que es la absoluta prohibición de la esclavitud indígena en el Imperio Español, desde el principio. Cosa que no se produce en el Imperio Británico. En el Imperio Británico y los franceses hacen esclavos a los indígenas. Sí. En España está absolutamente prohibido. Y eso tiene una serie de implicaciones para esa gente que se ha mezclado entre población de origen africano y población indígena, que si tú tienes un antecedente, un antecesor indígena, aunque seas físicamente africano y seas esclavo, en realidad ese antecesor te da la libertad. Sí. Eso es el origen de los que llaman los freedom suits, que hacen durante todo el siglo XIX gente esclava con antepasados indígenas que reclaman su libertad porque son descendientes de indígenas y por lo tanto no están esclavizados ilegalmente. Y hay una serie de esos pleitos que llegan hasta todo el siglo XIX, hasta la erradicación de la esclavitud en 1865, después de la guerra civil, que hacen que un montón de gente queda libre por invocar los antecedentes de indígenas libres. Y los antecedentes de indígenas libres son porque en el Imperio Español los indígenas eran libres, sí o sí. Es interesante, hablamos de la tradición del mestizaje, pero lo que comentabas tú, Gonzalo, de la estrategia de crear, bueno, pues esos santuarios, de buscar alianzas en América del Norte, recuerda también un poco, me estaba recordando a la estrategia de Hernán Cortés de aliarse con los pueblos esclavizados por los aztecas, ¿no? Que fue lo que determinó después la conquista de México, las aztecas y demás. En realidad, aquí no hay aquí no hay ni buenos ni malos. Cada uno defiende sus intereses y cada uno defiende su poder. Los británicos de una manera, la colonización británica se explica de una manera por sus antecedentes culturales, religiosos y temporales, porque el momento en la colonización británica es posterior, y los españoles es diferente, porque además el sustrato indígena sobre el que cae la colonización española en los centros de poder andino y mexicano son sociedades estructuradas, con lo cual se suprime la pirámide, se pone los nuevos gobernantes y los gobernantes tienen todo el interés del mundo en mantener esa población porque es la que hace económicamente viable la sociedad. En el caso de los británicos no existe eso,
son un montón de grupos indígenas por separado que entran en la dinámica de unos contra otros y que además no solo eso, sino que el sistema de explotación económico es un sistema de explotación basado en la pequeña propiedad o la gran propiedad, que en realidad los pobladores de ese territorio molestan a los nuevos pobladores. Y eso implica que haya una confrontación entre los nuevos pobladores y los antiguos pobladores. Eso explica gran parte de los movimientos, desplazamientos horribles de los senderos de lágrimas del siglo XIX, porque en realidad esa población indígena, al modelo económico que tienen los ingleses en ese momento y después que tienen los norteamericanos, esa población les es incómoda, les es molesta. En cambio, en los territorios centrales del Imperio Español, no solo no es que sea molesta, es que es lo que da riqueza a ese territorio, esa población. Jane, en tu trabajo me imagino que ha sido realmente complicado encontrar documentación, porque es un episodio olvidado, es población negra que ni siquiera se tendría en cuenta. Querría que me hablaras de las dificultades que has tenido a la hora de documentar tus investigaciones. Has hablado de Cuba, también me interesa mucho cuáles han sido las fuentes principales y los lugares donde has encontrado más información, más documentos, más archivos. Difícil, pero gracias a la Iglesia por guardarlo. Todo eso fueron documentos sacramentales y no lo botan. En Cuba, en los países más afuera, fronteras, mucho pobreza, huracanes, todo eso, pero los padres frailes cuidaron a eso muchas veces y eso sobrevivió más que otros. Entonces, eso fue algo que encontré. Y no pensaba yo estudiar la historia militar, pero así también muchos documentos en cuales ellos fueron incluidos. Entonces, comparándolo, juntándolo, todo eso, se ve una historia más rica. ¿Y en archivos españoles? Sí. ¿Qué has encontrado? Sí, ¿Cuáles son bueno, ¿en qué zonas? He trabajado mucho en Cuba, en México, en la Florida, en Nueva Orleans, en todos esos lugares, pero ahora con ese otro proyecto, más en Brasil y Colombia, los lugares más africanos. Y entonces sigo la pista, pero es igual. Gonzalo, has comentado que me parecía muy interesante la exposición que has hecho sobre el papel de España en el siglo XVIII, en las guerras, con todas esas redes, además de espionaje, vamos, que ni el Mossad, era impresionante la capacidad de movilización que tenía España, su capacidad estratégica. Dentro de estos personajes hay uno que llama mucho la atención, que es el conde de Aranda. Haz un perfil del personaje. El conde de Aranda es fascinante. Primero porque escribe como hablaba, incluso los tacos los pone por escrito. Cuando él expone a Floridablanca, que los dos compartían la idea de hacer una política exterior española independiente de Francia, después del desastre del 1763, el final de la guerra de los 7 años, Floridablanca lo expone todo de una manera más rimbombante, que hay que hacer más independiente España, no sé qué. Y lo que dice básicamente el conde de Aranda, escribiendo a Grimaldi en ese momento, es que hay que hacerle la cama a los franceses, directamente, y se lo pone negro sobre blanco. Y el problema que tiene el conde de Aranda es que tiene un carácter que es bastante complicadito, que le crea un montón de enemigos a nivel del gobierno y a nivel de subordinados, pero Floridablanca y él no pueden ser más distintos, pero ambos son servidores del Estado muy conscientes de lo que tienen que hacer, aunque muchas de las veces no estén de acuerdo. Una de las veces que no están de acuerdo es cuando el conde de Aranda desde París no obedece las instrucciones que le mandan desde Madrid y firma un tratado de paz en el 63 que es diferente a lo que le dice Aranda. Pero como bien saben algunos compañeros, lo que te llega de Madrid no siempre saben muy bien lo que están haciendo, con lo cual eso está la flexibilidad que tenemos en las embajadas. Y otra cosa que esto, hablando tú y yo el otro día, por cierto, que me enseñó la maravillosa iglesia de San Francisco el Grande, donde él tiene un despacho, que yo no conocía, precioso. Me hablabas de justamente la decisión entre Gibraltar y Puerto Rico, cuando Aranda se enfrenta a tener que perder algo
y decide que prefiere perder Gibraltar, que es bueno, pues un puño de rocas que no amenaza tanto al imperio como Puerto Rico en manos de los ingleses. Y me hablabas, claro, de un imperio de dos patas y de esa mentalidad global, que eso es algo en lo que no pensamos ahora mismo. Es que Gibraltar a un español del siglo XX o XXI le molesta mucho, y entendible. Pero a un español del siglo XVIII no tiene la visión peninsular. Es decir, los españoles se dividen entre españoles americanos y españoles europeos en el siglo XVIII. Los españoles, cuando tú decías voy a España, no, vas a la península. España es todo. En ese momento, Aranda tiene una concepción atlántica del imperio. Es más, dice literalmente el imperio tiene dos patas y tan importante es la una como otra. Se tiene que gobernar igual, salvo para aquellos casos que requieran por especificidades territoriales. Y lo tiene muy claro. Y Aranda, en la lista a la compra que hace Carlos III cuando firma el acuerdo con Luis XVI para entrar en la guerra en el 79, 1779, la lista de la compra empieza por Gibraltar, ¿vale? Se logra todo, menos Gibraltar. Y entonces lo que recibe Aranda en París son las instrucciones de Floridablanca en Madrid, diciéndole Gibraltar es fundamental, sea lo que sea. Pero él dice, mira, desde Gibraltar, dos cosas. Una, desde Gibraltar nunca se ha intentado conquistar el territorio de la península ibérica. Nunca. Segunda, España para cerrar el estrecho de Gibraltar no necesita Gibraltar. Lo hace desde Cádiz o desde Algeciras. Pero no necesita Gibraltar. Eso lo necesitan los británicos para cerrarlo. Pero España no. Y segundo, Puerto Rico en manos británicas significaba una daga contra el centro del imperio, en el Caribe y en el Golfo de México. Es decir, Puerto Rico está pegado a Costa Firme. Costa Firme es Venezuela y Colombia. Eso no se podía permitir. Era mucho más grave tener a los británicos en Puerto Rico que dejarlos en Gibraltar. Eso, bueno, No todo el mundo está de acuerdo en historiografía con esta interpretación. Yo admito que soy historiador de América, soy americanista, yo he nacido en Perú, de padre canario y de madre argentina, con lo cual yo cojeo para ese lado todo lo que cojeo. Pero además lo razonalizo diciendo que, lo mismo que decía Aranda, el imperio tiene dos patas y las dos son tan importantes la una como la otra. De hecho, es más importante la pata americana que la pata peninsular. Claro, enlaza con lo que decía María al inicio, ¿no? Que estos asuntos ponen sobre el tapete la propia identidad, de nuestra identidad y sus raíces atlánticas que están borradas. Ahora, sobre todo, que estamos en plena ruptura con Estados Unidos, pero comentábamos, es verdad, en la época del imperio la gran ciudad era Ciudad de México. México, con diferencia, pero con absoluta diferencia. Una cosa que hemos hablado, yo creo, muchas veces es comparemos las plazas mayores de España y de América. Las 4 plazas mayores más grandes del Imperio Español en el siglo XVIII, ninguna está en la península ibérica. México, Lima, Chile y la otra no me acuerdo cuál es, y Guatemala. Santo Domingo, perdón. Y después viene la de Medina del Campo. Pero la de Medina del Campo viene porque es una plaza no para personas, sino para ganado. Con lo cual es grandísima porque había que meter ganado. Pero la siguiente española ya llega después de otras 4 americanas. Peninsular, después de otras 4 americanas. Con lo cual, el tamaño, la riqueza de las mercaderías, de los mercados que se hacían en esas plazas mayores, porque son plazas para mercados, no es comparable. Va a ser inevitable preguntaros por la polémica, y se ha mencionado, ¿no?, del Gobierno de México, que es un gobierno muy concreto. Estamos hablando del partido de Andrés Manuel López Obrador, Partido Morena, para exigir disculpas a España por los agravios de la conquista. Por cierto, que quien más presionaba esto era la mujer de López Obrador, que se llama Beatriz Müller, y que se precipitó a hacer los papeles por su ascendencia española para tener la nacionalidad. Pero, bueno, y Andrés Manuel López Obrador, que es bisnieto de un guardia civil de Cantabria. Pero, primero, ¿cuál es vuestra opinión sobre esta polémica de la petición de disculpas? Primero esa pregunta y después, porque quiero también saber cuáles son las relaciones entre los historiadores, porque me da la impresión
de que los historiadores, digamos, los expertos serios, hay muchos más puntos de confluencia Totalmente. que entre los que la polémica al fin y al cabo es una polémica alimentada pues por la política o por profesionales paralelos como pueden ser pues politólogos, antropólogos y demás. Tengo particular manía a los antropólogos porque los he conocido en América y son infumables. Pero bueno, y perdón si hay algún antropólogo por aquí. ¿Alguna hora? Alguna hora. Yo estoy casado con una. Uy. Antropología Pero después, americana. sí, antropología americana, y después hizo la tesis en historia. Entonces ya... Bueno, ya está, suaviza. Pero, en fin, ¿qué opináis de la... Y ya con esto vamos a terminar para dejar paso al documental. ¿Qué opináis de la polémica? Sí. Bueno, no sé exactamente qué necesitas de mí, pero yo... Tu opinión. Bueno, reparaciones en mi país siempre es para la esclavitud. Y yo creo también necesitamos hacer muchas ayudas que no hemos hecho antes en nuestro país. Pero recuperar la historia es una manera de hacer reparación también para ese cruel sistema que antes tenía y ellos no tienen sus familias en Norteamérica, digo, más el ingleses. Se han robado todo. Entonces, para recuperar todo eso es una manera de recuperar también su familia, su historia, su orgullo en su pasado, todo eso. Entonces, hay otra manera también, pero lo que puedo hacer yo es la historia. Estás hablando refiriéndote a la parte de la esclavitud. Sí. Pero pedir disculpas por sucesos históricos como pudo ser la conquista ya de países de Bueno, eso España o la conquista inglesa en otros puntos. Eso es una cosa muy política ahora en mi país también. No solo para los africanos, para los españoles, los indígenas, es también mujeres, es todo. Y yo siempre quiero la justicia para todos, pero ¿cómo? No sé exactamente. Y lo que puedo hacer yo es buscar una historia más compleja, no tan blanco y negro como se dice. Y ojalá enseñar que hay maneras de vivir juntos para adaptar y corregir los problemas de antes, el racismo, lo que sea. Ojalá. Hay que pedir perdón. Yo como historiador soy especialista en la historia de Norteamérica del siglo XVIII y principios del XIX. Bueno, ay, que eres diplomático también, se me había olvidado. Bueno, digamos que es un asunto que más político que otra cosa, porque, insisto, volviendo al terreno historiográfico, ahí los trabajos son mucho más coincidentes y enriquecedores. En historiografía, ambos lados del Atlántico trabajamos igual y en gran parte pensamos muy parecido porque manejamos las mismas fuentes, vivimos en el mismo mundo, pero eso pasa también con los anglosajones de Estados Unidos. Los historiadores norteamericanos conocen bastante bien lo que se hace, van conociendo bastante bien lo que se hace en España y en español y al revés, con lo cual la comunicación ahora es mucho más fluida de lo que era hace 10, 15 años. Hace 10, 15 años vivían en burbujas las academias de cada uno de los lados, pero eso está rompiendo. Gracias a estas iniciativas como la de hoy o la de otras instituciones como el Queen Sofia Spanish Institute o un montón más que lo que hace es ponernos juntos a historiadores de ambos lados del Atlántico para compartir. Y nos damos cuenta que en realidad compartimos gran parte de las visiones. Las fuentes son las mismas, las circunstancias son muy parecidas y sí, algunos opinamos distinto, como esto de Gibraltar y Puerto Rico, alguna cosa de estas. Pero en realidad la visión es decir, la leyenda negra murió historiográficamente hace 60 años. Nadie se ocupa historiográficamente de la leyenda negra desde hace 60 años porque está cerrada. Ya, el tema ya cerrado, ya pasó. Es un tema que no es historiográfico. Exacto. Los historiadores no nos ocupamos de eso. Eso es la gente que habla de ello, lo maneja o lo saca, pero los historiadores en eso no entramos. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya vamos a poner el punto final
a esta sesión tan interesante, dándoos las gracias. Gonzalo y Maite, Jane, ha sido gracias. fascinante escucharos. Muchas gracias.